Esto quiere decir que es el peor inicio de campaña para Fernando Alonso desde que dejó Ferrari y se fue a aquella McLaren de 2017. Entonces él en algún momento que perdió, y lo ha dicho él también, perdió Loremos y no hizo una carrera elegante de la que estamos acostumbrados con Carlos. Pero es una opinión mía. Siento que puede haber partido en la primera parte de la carrera pensando en los problemas que tiene que solucionar para ir bien en este auto. Y en la segunda parte se acordó que era 7 veces campeón del mundo. A mí me sorprende que esto pase en Fórmula 1. O sea, estamos hablando de unos budgets. O sea, a mí, yo me acuerdo cuando competí en la Baja 1000, que nos quedamos sin freno en la montaña esta de la muerte. Pero porque mi mecánico, pues yo no llegaba a los pedales, entonces me soldó el pedal de freno, me soldó algo encima. Y claro, y no llegaba bien, y entonces dijo, bueno, suelto un poco de aquí atrás y no llega y no pasa nada. Y pues perdí el pedal. Pero claro, en nuestro, ¿sabes? En lo que nosotros hacemos con un budget que es 1% de esto. Y estas cosas me parecen como surrealistas. Y de repente pegaron un batacazo encima de la mesa y dije, ostras, que funciona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Chelsea 1979, bienvenidos a Dura la Vita Fórmula 1, aquí rodeado como siempre de bellezas como el McLaren de Senna, el de Lando Norris, el bigote de Joan Villar del Prat y la cazadora que me lleva hoy. Oye, Joan, qué pintón que has venido hoy. ¿Qué es esto? Esto es auténtico Ron Dennis. Ron Dennis. Los 80. Mira, el look esto es Boss, ¿no? Esto Sí, debe ser Boss, esto es ¿no? Boss Es lo que... y Cachemir 100%. ¡Wow! ¿Cuándo? Sácasela. Sácamela. ¿Cuándo? Oye, Joan, ¿desde cuándo tienes esta chaqueta? ¿Cuándo te la dieron? Hombre, pues mira, de los 80, esto, imagínate. Te ha salido buena, ¿eh? Porque todavía te dura. Bueno. Tengo dos. ¿Tienes dos? Vale, Sí. vale, muy bien. Una viene al museo. Una vida al museo, ¿no? Eso lo has decidido tú ya directamente, Ya ¿no? está. Ya lo has decidido tú. También tengo la roja, la de carreras. Y tengo mi mono de trabajo. Vienen ¿Y dos. te va bien Oye, aún? vienen dos al Sí. museo. ¿Sí? Sí. Qué bueno, sí. qué bueno. Bueno, chicos, vamos a analizar el Gran Premio de este pasado fin de semana, la carrera en el circuito de Losail en Bahrein. Pero antes, permitidme, para culturizar un poco al personal, que hable de otras cosas que no solo son Fórmula 1, pero que merecen la pena. En primer lugar, segunda posición de Alex Palou, de nuevo, más líder si cabe de la Indy. Eduardo, se me acaban los adjetivos para definir lo de Alex Palou. Qué bestia, de verdad. Segunda posición, perdón, en Long Beach. Victoria de Kyle Kirkwood con Andretti. Pero es que lo de Alex es que... Alex debería estar en la Fórmula 1 hace mucho rato. ¿Tú crees? Absolutamente. Bueno, ha hecho un test, ¿no? Sí, Y tampoco... Y un test y una entrevista acá también. Sí, un test y una entrevista aquí. Long Beach. Long Beach. Buen sitio. Long Beach. Cuando ¿Es se el hacía mismo la Fórmula circuito? 1, aquello era espectacular. ¿Es el mismo circuito, Joan, el de la Indy que corríais en Me Fórmula 1? imagino que sí. Yo no he estado en la Indy de Long Beach, pero Long Beach solo hay uno. O sea, que en este sentido, Ahí estaba el Queen Mary, ¿no? Está el Queen Mary allí. Bueno, tengo unos recuerdos de McLaren allí. Brutales. Sí, ¿no? Sí. ¿Aquí es donde había la feria de ganado o era en Dallas? No, en Dallas. En Dallas, ¿no? que Que había- estábamos dentro de un recinto ¿Ah? donde se vendían los caballos, las vacas y todo, en tierra, Ajá. con los coches en los caballetes, que teníamos que poner placas de aluminio abajo porque si no se hundían, con una peste impresionante, Y moscas. un calor brutal, Welcome to Texas. que el asfalto Lo conozco bien. se fundió y tuvimos que hacer el warm-up a las 7 de la mañana. Llegó el papá Rosberg en pijama y muchos de los pilotos llegaron también en pijama, con el sombrero del pijama, porque decir, a las 7 de la mañana hacer el warm-up en domingo. Bueno, tú son los Longhorn o Bighorn, esto ahora lo tienes controlado, ¿no? Yo lo de Texas lo manejo Por lo de bien. Texas lo digo, ¿eh? No, Ya me imagino, ya. Deja a mi mujer tranquila. No, en serio, o sea, bien, ¿no? Sí, bueno, es que en Texas se vive bien, pero es verdad que en verano hace un calor que no se puede estar. O sea, es exagerado. Bueno, y la otra gran noticia del fin de semana,
No es Fórmula 1, pero casi. Gran victoria de Pepe Martí, carrera al sprint el sábado. Andy, tú que has corrido en lo que ahora es la Fórmula 2, en tu época la GP2, ponme en valor lo que ha hecho Pepe Martí este fin de semana. Salía 11º, carrera de sprint gana, 5 últimas vueltas de infarto, que fueron preciosas, y luego en la carrera larga, pues también 4ª posición, y está ahí, 4º en el campeonato, a 3 puntos del líder. Me llama mucho la atención los pocos puntos que llevan después de 4 carreras, en realidad 3, porque la segunda de Australia no se pudo disputar, pero es que, por ejemplo, el líder tiene 37 puntos, que es poquísimo, ¿no? Perdón, 37, estoy mirando la de los equipos. 26 puntos tiene Fornaroli como líder y Pepe, que es 4º, tiene 23. Son muy pocos puntos, ¿no? Bueno, esto al final yo creo que habla de un poco de inconstancia, inconsistencia durante el campeonato, ¿no? Ha habido muchos cambios, pero la carrera de Pepe fue... O sea, yo hacía tiempo que no disfrutaba tanto con una carrera, ya me da igual la categoría, pero en Fórmula 2, que como tú bien dices, yo he corrido un par de años y sé la competitividad que hay. Es que esos adelantamientos, esa además habilidad, ¿no?, para leer lo que hacían sus rivales, porque al final lo que hizo fue sacar ventaja, ¿no? Cuando estaba 4º se empezaron a pelear, el tío se abrió muy bien, preparó la salida de la curva, ahí es donde en tracción los otros dos se quedaron un poco atascados y él consiguió avanzar mucho más deprisa, y luego que tenía más ritmo también, ¿no? Entonces al final, ostras, yo creo que fue una victoria que todos disfrutamos un montón, porque es lo típico que salir el 11, ganar la carrera y ganarla así. Ostras, es una que no carrera era con para la parrilla historia. invertida. No, por eso digo. No, es que el tío viene de atrás remontando. Una pasada. Quizás recordar, ¿no?, de que todos los Fórmula 2 son iguales. La misma marca, el mismo motor, el mismo todo. O sea, aquí el que hace la diferencia es el piloto, ¿no? Que esto es muy importante, ¿eh? Me gustó mucho la resistencia de Fornaroli, sobre todo en la segunda carrera. O sea, si Fornaroli está líder del campeonato es por algo, porque realmente le vimos unas manos brutales. Joan, carrera número 200 de Fórmula 2, con el actual formato, no contando la época GP2 de Andy. Yo también hice la Fórmula 2, ¿eh? La auténtica Fórmula 2. La auténtica. Con Chico Serra y Andrea de Chesel. Fíjate, Chico Serra, que es el tío que trae a Ayrton Senna a Europa, precisamente. Chico Serra, con Project 4. O sea, no existía... McLaren. Era el embrión. No. Era el embrión de McLaren. Con Project 4, Ron Dennis. ¿Y yo estaba en el coche de Chico Serra. ¿Estaba Ron Tarounac allí? No, Ron Tarounac estaba en RALT. En RAL, pero Ron Tarounac y Ron Dennis siempre han estado muy unidos. De hecho, antes de trabajar con Ron, yo trabajé en Tarounac en invierno montando los coches que se iban a vender a los clientes. Cuando iba a Sintia, después de dormir 3 meses dentro del coche, pues iba buscando trabajos, aunque fuera de una semana, ¿no? Pero bien. Muchos platos fregaste en aquella época, ¿verdad? Platos, cubiertos, vasos, de todo. El suelo, mesas, por Dios. Y ahora llega con la chaqueta, ¿eh? Y ahora llega con la chaqueta. Y lo bien que le queda. Me acuerdo que me iba a duchar a la piscina municipal de Woking. Cada mañana. Porque vivías en el coche. Porque vivía en el coche, 3 meses durmiendo en el coche. No había fumado en mi vida y empecé a fumar allí. Entonces, ¿de verdad? En invierno, en Inglaterra, en invierno, dentro de un coche, te mueres. Te lo si no digo. fumas. He pasado el frío de mi vida. El frío de mi vida. Y dije, nunca más voy a pasar frío. Ahora estoy en casa siempre a 80 grados. Parece un horno. Oye, Joan, a 200 carreras y el embrague sigue siendo tan malo como en la primera. ¿Qué pasa con estos embragues? Bueno, porque está mal hecho. ¿Así? Simple. ¿Porque está Bruno Michel detrás? ¿O? Porque intenta hacer un coche que no cueste dinero. Entonces, el desarrollo que hay detrás de este coche, que es un Dallara, pues es poco, porque tampoco van a pagar mucho para lo que es el chasis, lo que cuesta, ¿no? Entonces, se hizo mal desde el inicio y sigue llevando... Pues tiempo han tenido, para cambiarlo. Este problema para adelante. ¿Era el talón de Aquiles? Mira, si tú miras la Fórmula 1, no tiene ningún problema con los embragues. No. Era el talón de Aquiles también del coche de tu época. Es lo que te iba a decir. En mi época peor, ¿eh? Porque, sí, porque era muy habitual ver a 2 o 3 coches parados en la parrilla sin poder arrancar, y claro, se forman unos accidentes muy gordos, porque claro, vas esquivando y de repente te encuentras al coche parado. Y sí, la verdad es que teníamos que tener mucho cuidado, teníamos que ser muy cuidadosos a la hora de soltar el embrague, y bueno, sigue siendo un problema que por lo que veo no han solucionado. No. Qué buena gente es Pepe lo Martí. peor que puede pasar, en la parrilla.
Que eres pararte, todo, ¿eh? que eres todo Yo he visto accidentes mortales, Terribles. mortales. Cris, qué buena gente es Pepe Martí, ¿verdad? Y qué emocionante ver a Fernando Alonso ayer ahí en el podium. Ayer no, sábado, animando a Pepe Sí, a aplaudir. y sobre todo emocionado. Emocionado, muy ¿eh? Y grande. que su chico de Fórmula 3 también ganó. Sí, es verdad. O sea, Fernando hizo un lleno. Un Aparte lleno. de él, Sí, aparte. todos los demás, los de su empresa, funcionaron todos. Sí, y Pepe juega muy bien al pádel también. ¿Sí? Entonces, ¿Qué destacarías de Pepe como persona? Tú que estás cerca de él en las carreras, ¿le ves? A mí me gusta mucho, o sea, como es así como súper natural, ¿no? Como muy, no sé, muy correcto también, siempre educado, ¿no? muy educado, sí, Muy educado. sí, es verdad. Humilde, yo creo que es un... Yo conozco a la familia un poco, tampoco mucho, pero a él no lo he conocido en persona, pero por lo que veo, pues viene, digamos, con unas buenas bases sólidas a nivel familiar y se le ve un chaval muy entero y, como tú dices, educado y que sabe estar, que yo creo que es muy importante también. La primera vez que le entrevisté dije, no me creo que tenga 16 años. La primera vez porque parece mayor. Pepe Martí. La próxima semana aquí, en Dura la Vita. No os lo perdáis porque Pepe va a venir aquí a contarnos sus aventuras en la F2 y cómo le va la vida. Perdonad, hablaremos un ratito de F2, luego ya hablaremos de Fórmula 1, pero un ratito de F2. Venga, y entramos ya en materia. Insisto, la próxima semana Pepe Martí nos va a acompañar aquí en Dura la Vita. Después de la carrera de Arabia Saudí, de este próximo fin de semana en Jeddah, donde también hay carrera de Fórmula 2. Bueno, señores, victoria de Oscar Piastri. Todo te mira a ti. Sí, extraordinario. ¿Qué carrera hizo? Yo creo que se lo va a llevar él, el campeonato. Vamos a pelear todo el año, pero lo hizo increíble. Lo lleva haciendo increíble. Increíble. Y Lando increíble. sigue equivocándose. Y en el último momento le faltan las narices que tiene que tener un campeón del mundo. Porque ir detrás de Russell con un coche mucho más rápido, donde lo dejaba ir, se volvía a pegar. O sea, que tenía la velocidad para adelantarlo. Te hago una pregunta. Y cuando se lanza sí pero no. Aquello de solo la puntita nada más. Te hago una pregunta y viene del mensaje que le dieron a Leclerc. ¿Tú crees que dentro del equipo hubo algún mensaje de que van a castigarlo con 5 segundos así que tampoco te vuelvas loco? Por lo del... Pero si los había recuperado los 5 segundos. No, me refiero que posterior a la carrera iba a haber un castigo en tiempo por el tema con el DRS. Me hago la pregunta porque no sé. Se lo dijeron a Leclerc, no te separes mucho porque lo más probable es que a Russell lo castiguen y puedas quedar tercero. Puede ser, esto no lo sabemos. Si es así, Hay tantas variables. Puede haber una justificación. Pero bueno, si es así, ¿por qué haces el intentona? Te quedas detrás y tranquilo y no te la juega. Pero eso de jugar a que te meto el morro, pero no, por el exterior, pero tampoco, o sea, cuidado, no sé, un tipo que tiene ganas de ganar el campeonato, cuando va. Y esto, para mí, a Lando le falta. Hay algún momento en que se le cruzan Pero los luego cables. también la salida, por ejemplo, sí que se tiró bastante a degüello y tal. O sea, yo creo que Hizo una buena salida. está sí. cogiendo fama de ser un piloto como que no tiene esa mala leche, ¿no? Y yo creo que tampoco es imprescindible tener esa mala leche para ganar un mundial. O sea, yo creo que es bueno en momentos donde hay que tirarse, pero ya lo hizo en la salida. O sea, es que hizo una buena salida. No olvidemos que ha hecho una buena carrera de donde salía, por la cual y no le fue bien. Son buenos puntos para el campeonato. Yo no veo que Lando sea como para criticarle, decir, joder, le tiró el coche por fuera a Russell, lo intentó mantener y luego corrigió porque se iban a dar, seguro, si no corregía. Y yo creo que también hay que tener cabeza a la hora de plantear el Mundial y decir, oye, sumo puntos, hago un tercero, que más vale eso que no un DNF, porque si hubiese tirado de huello, ¡pum!, se chocan, ¿qué habrías dicho aquí? Ah, no, la ha hecho muy bien porque... No hacía falta. Tenía la velocidad para no tirarse de huello. Esto es lo que quiero decirte. Si lo prepara bien, tenía la velocidad para... A ver, que lo podía haber pasado en sin- alguna ocasión, probablemente sí, si hubiese planteado mejor, probablemente sí, pero también hemos visto en otras ocasiones de otros pilotos en esta carrera que se tiraron detrás, Verstappen con Ocon. Pero yo hablo en general de todo el fin de semana. Clasificación horrible.
por fallo de él. Ha sido un mal fin de semana para Lando, en eso está claro. la carrera se salió de pista varias veces. Bueno, lo de la salida, bueno, claro, es que fueron muchas cosas. Es que hay demasiados errores, ¿no? Cuando ves que el otro chaval a la chita callando, Piastri, pues pam, 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 Oscar es como un como más martillo, una ¿no? máquina, Como un ¿sabes? martillo. Más- Yo siento que Andy tiene un punto válido ahí. Deben estar pensando, o él posiblemente está pensando en sumar puntos. Yo lo vi en una situación al final, faltando 2 vueltas, que podría haber seguido para afuera los dos y haber perdido los dos con Russell los puntos. Y dijo, mejor me quedo aquí, gano los puntos que necesito y vamos sumando. Es largo esto. Lo más fácil sería decir que le faltan, como dicen ustedes, personalidad, pero yo creo que está más en un plan campeonato más que de... Pensando a largo plazo. Estamos largo plazo. a la Pero cuarta es una carrera, opinión o sea, mía, ¿no? Me parece que cuarta carrera de 24 que hay. Ahora, otra cosa es lo que ha hecho Oscar, que está haciendo lo que tiene El que fin hacer, de que semana está es atómico. impactando. Pues claro, ha hecho Frío, pole, vuelta rápida, frío como un candado. exacto, victoria, Gran Chelem. O Sí, sea, y eso. sin errores. Es lo que te iba a decir, victoria en una carrera que no lo tenía fácil cuando salió el safety car y tenía a Russell pegado Exacto. y el tío... Russell con neumático blando. Por eso digo, y el medio, cuidado. no, y se le echó encima y tal, y el tío defendió la posición, pero además sin tampoco tener que defenderla mucho, o sea, puso el coche donde lo tuvo que poner, o sea, Piastri estuvo, pero no de 10, lo siguiente, o sea, el fin de semana perfecto, el coche le fue bien, pero el tío, es lo que decís, o sea, sólido, no se puede ser más sólido, o sea, yo creo que es difícil tener un fin de semana en el que las cosas las hagas mejor. Cuarta, perdona, Cris, ibas a decir algo y te he No, interrumpido. me sorprende también como cuando gana casi que no... Es frío, ¿eh? Es, o sea, sí, bueno, Pero es para gracias. todo así, ¿eh? Yo tengo Es una que es anécdota todo, cuando sí. visitó acá, que estuvo un par de horas mirando todo, a un nivel de detalle como he visto poca gente, y no hizo ni una palabra de nada, excepto cuando me entregó el casco para el museo, que dijo el mejor lugar que he visto en mi vida. Que fue lo único. Bueno, yo creo que con eso ya es suficiente, Sí, tampoco Esa- tienes que esa decir mucho más. expresión- Esa expresión resumió todo lo que vio, pero en ninguna parte se exaltó, ni bajó, ni subió, siempre fue plano, plano, plano. Yo creo que es un tío que quizás las emociones las lleva más por dentro, ¿no? Pero es raro, ¿verdad? En un australiano. Porque los aussies, tú sabes que son... Sí, normalmente Como son Richard. mucho más simpáticos que los ingleses. Lo ponemos de esta manera, ¿no? Pero si te dieron de Entonces, comer, eres un desagradecido. no, que va, que yo La, le cha- debo- y la chaqueta, debo y todo. la chaqueta de Debo todo. cashmere. Dos chaquetas. Dos No, no. chaquetas, la de tu museo tú no te y quejes. esta. Y de cashmere. Por eso te digo, no te de quejes. lanita, no. Eduardo, cuarta victoria de Oscar Piastri, ya que hablamos de gente ¿cómo le llaman? No, up and down no, eso era otra cosa. El down under, que no sabía. Bruce McLaren ganó 4 carreras también en su trayectoria. Piastri ya tiene 4 victorias como Bruce McLaren. Jesucristo era el representante de Dios en la tierra y tú eres el representante de McLaren en España. Y Lando. Ponnos en valor qué supone para McLaren una victoria en Bahrein. No es un escenario cualquiera. No es para McLaren, no es una tontería ganar allí. No, porque son los que hoy día han puesto el dinero y son los propietarios. Y obviamente un regalo para ellos también, porque no sé, debe haber sido un momento muy feliz. Primera vez además que pasa esto. Se ve que tiene un edificio para ellos, ¿no? Sí. Más Dentro de del circuito, un edificio solamente para la un familia real. edificio con varios subterráneos, sí. Tienen un edificio con 3 ascensores. Un ascensor es para el emir, el rey o como se llame. Otro es para su familia y otro para los invitados. Y si se fastidia el de los invitados, tienen que subir a pie a la famosa Torre del Sol que hay en este circuito de Bahrein, porque los otros 2 ascensores están reservados para el emir, el jeque o, disculpad mi ignorancia en esas jerarquías. Con lo cual, lo que decíamos, tiene un valor espectacular, ¿no? Espectacular. Yo imagino que un gran apoyo para McLaren, que lo necesita en todo sentido. Lo que ha pasado este último tiempo. Es un buen partner porque no se meten con el equipo, siempre están a la sombra, o sea, han puesto el dinero pero no
romper las narices. O sea, yo tener Bahrein es de los buenos partners que Bueno, y que inviertan además en tu proyecto. es un circuito que siempre se le ha dado mal a McLaren. O sea, creo que han liderado, no sé si son 7 vueltas o 10 vueltas en la historia del circuito. O sea, es un circuito en el que nunca han ido bien. Entonces, llegar aquí en un momento tan bonito a nivel de equipo, ¿no? De que estás liderando un mundial, de que tienes a los 2 pilotos luchando y ganar en la casa de tus inversores, ostras, lo que dijo Piastri, que no es muy de hablar, pero el mensaje de radio fue: esta noche se va a liar gorda. Dijo, tonight we're going to celebrate, ¿no? Con lo cual, yo creo que un tío que es tan tranquilo que diga eso sabe que el emir o el que sea, sí, va a gastársela. Pollo grande. Exacto. De hecho, dijo, me voy a quitar del rollo por no tener problemas. Exacto. Pues claro, ya viene la siguiente carrera. Ayer, viendo la carrera y viendo todo esto y la trascendencia, Joan y Eduardo, vosotros vais a dimensionar muy claramente lo que voy a decir. Viendo, pues eso, ¿no? Un logo, el de Touch Heuer, que es el nuevo cronometrador oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en sustitución de Rolex. Me acordaba del vínculo de Touch Heuer con McLaren y me acordaba sobre todo de una persona, Mansour Ogier. Caones, ¿no? La familia de Mansour Ogier siguen teniendo, son accionistas, ¿eh? Son ellos los que trajeron la familia de Bahrein. Ellos fueron los que trajeron la familia de Bahrein a McLaren. O sea que en ese sentido, seguro, Manso ya no está, pero está el hermano, está la mujer, están los hijos, o sea, la familia sigue estando y seguramente, vamos, no puedo poner la mano en el fuego, pero creo que siguen siendo accionistas de McLaren. Y ayer también me quedé... Yo lo he conocido y he tenido... ¿Tú trabajaste con él? Con él años. Y he ido con su avión privado con Mansour, con Mansour. Sí. Es un cachondo, Joan, porque pasa de dormir en el coche sin calefacción a volar en avión privado con Mansour. No, pero que en 5 minutos. Es que, Andy, mi vida ha sido así. Que ya lo sé, por eso digo que me hace gracia. A 10.000. O sea, una cosa... a veces se hace difícil poder explicar y asimilarlo, ¿no? Sí. O sea, han pasado, aún ahora, que han pasado tantos años, cuesta a veces creer lo que has vivido. Lo que he vivido y con quién he vivido, ¿no? O sea, que te quiten lo bailado. En McLaren, con el equipo de pruebas, que era yo el número 1, que era el TICAR, el equipo de pruebas. Terminaba la carrera y con Lauda nos íbamos con su avión privado a su casa. Su mujer me hacía la comida y el almuerzo por la mañana. Y después el camión de pruebas con mi coche que llegaba. Y nos íbamos al circuito, entrenábamos, volvíamos a su casa, de su casa para Inglaterra. O sea, es que lo que has vivido... tipo de cosas es complicado era un constante, ¿no? No tiene precio. No tiene... Hazme un favor, mírame a los ojos. Y esto te hace grande. Esto te hace grande. Bueno, de dormir en el coche a viajar en el avión de... Bueno, es que ha sido así. Así, ¿no? Es que es más bestia, ¿no? De dormir en el coche a tener 500 tíos trabajando para ti y ser el team principal de una empresa, ¿no? O sea, lo que hoy en día es los team principals, yo he sido director general de PROS y he sido el director de operaciones y team manager o director esportivo. 2 títulos, 2 directivas en Benetton y muchas cosas más, ¿no? Algo habrás hecho mal, ¿eh? Porque el karma te ha castigado con tener que aguantarme durante tantos años. Sí, no solo a ti, a él también. Era un momento determinado de mi vida que me los crucé los dos, ¿no? En televisión, o sea... Pero el karma también me ha dado a Cristina, Eduardo, Eduardo, y tengo McLaren en casa, o sea... Dios ha sido tan bueno que me ha traído McLaren a Barcelona, que es donde me dieron la oportunidad que me dio McLaren. ¿Tú crees? Profesional. Dijeron, ¿dónde está Joan? Allí hacemos McLaren. Es un premio, el genio de la lámpara le dijo, te voy a premiar. Chris es muy joven, pero a mí me ha dado la suerte McLaren de conocerlo a usted, imagínate. Ya ves, fíjate. Bueno, oye, ya vamos a cerrar el capítulo peloteo y vamos a volver a la vamos a machacar un poco, venga. Se llama, programa Bombín. Bueno, hay otra imagen de este fin de semana que a mí, que es lo que os iba a contar, ¿no? Que me ha dejado... Es que lo estoy pensando ahora y se me pone la piel de gallina otra vez. El homenaje a Jackie Stewart, 85 años,
rodando otra vez con su Tyrrell, y le regalan un casco con todas las firmas y con una firma que Michael Schumacher. Firma que ha hecho Michael esta misma semana. Con ayuda de Corina. Con ayuda de Corinne, evidentemente, pero... ¿Cómo lo valoramos esto? Es un casco para poner Fines en benéficos, auctions, sí, ¿no? exacto. Sí. Para la fundación para la que fundación, creó Jackie Stewart en honor de Jackie su Stewart mujer. ha hecho grandísimas cosas por la Fórmula 1, porque ha hecho el Mechanics Trust, que es otra de las empresas que tiene Jackie Stewart, que es básicamente parte de cada equipo pone un poco de dinero por si un mecánico en un momento determinado tiene un accidente o se hace viejo o no tiene pensión, pues viene ayudado del Mechanic Trust de Fórmula 1. Y esto lo creó Jack Stewart. Tú no has visto correr, obviamente, a Jackie Stewart. Nosotros sí, tres lo hemos visto correr. ¿Tú puedes dimensionar lo que supone para gente eso, que hemos visto, que nos hemos enamorado de la Fórmula 1 en Montjuic con Jackie Stewart, que ganó 3 veces? Olímpico de tiro al plato. Déjame acabar, espera. ¿Puedes dimensionar esto? Y que convivan en un mismo casco la firma de otra persona, a Joan especialmente, pero también a toda una generación, nos ha marcado tanto como Michael Schumacher. ¿Puedes entender eso que te digo? Tengo la piel de gallina cuando cuento esto. No, además nosotros a Jackie lo vemos todo el rato en el paddock, ¿no? Y es como uno de nosotros, está todo el día con su pinganillo dando tours y cosas. Tan elegante, con sus pantalones siempre, de tartán. siempre. Y parece que tiene 20 años, porque está todo el rato hablando con todo el mundo, súper happy, o sea, no... Claro, para nosotros, sí, es increíble, increíble. Me contaron una cosa de él que yo no sé si creérmelo, pero me lo han contado desde varias fuentes. Me han dicho, yo subí una vez con Jackie Stewart en el coche en el circuito de Jarama, una historia de una marca comercial, y fue toda una experiencia dar una vuelta con Sir Jackie Stewart, ¿no? Me contaron una historia una vez de Jackie Stewart que yo no sé si es verdad o no. Me han dicho que Jackie Stewart no sabe leer. Yo también lo he leído. ¿También lo has leído esto? Sí. Bueno, de hecho en la película de Weekend of a Champion, que si no la habéis visto os la recomiendo, creo que hablan en un momento del tema y él lo cuenta. Dice, yo sé poner el coche a punto y sé explicarle al ingeniero exactamente lo que necesito y sé leer todo lo que le pasa y el movimiento, pero no he sido capaz de leer nunca. Esto es verídico. ¿Es que es real o es en sentido figurado? No sé leer. No sé. A ver, es un tío que, como dice Chris, da charlas casi en cada gran premio para Rolex, es embajador de la marca. Ahora ya no sé si es el caso con Takeuchi ahí, pero sigue estando en el paddock, sigue haciendo sus charlas. ¿Sí? Y bueno, de hecho creo que él me dio en el patrocinio de Rolex con la Fórmula 1 y se llevó una buena comisión también. Pero volviendo al tema de la demencia, que yo creo que es un tema que está bien que toquemos, también he de romper una lanza a favor de Eduardo, porque hace unos años, cuando se le hizo el homenaje a Joe Ramírez, vino Jackie y también hicimos un auction aquí en McLaren Barcelona y también conseguimos fondos para la misma causa, ¿no? Jackie vino con la única condición con la que se destinara el dinero a ayudar a esto, porque él dice que él ha tenido 2 focos en su vida. Uno era ser campeón del mundo y el otro cuando su mujer enfermó, que era una belleza descomunal. O sea, solo hay que ver fotos. Helen, ¿verdad? Sigue viva, sí. Y sigue viva, lo que pasa es que, claro, con esta enfermedad... Sí. Con esta enfermedad que es horrible, porque al final vives con una persona que no te reconoce, ¿no? Levantar fondos, intentar combatir esta enfermedad y buscar una solución. Estos son sus 2 objetivos de vida, que yo creo que habla de lo buena persona que es. Y la vida no le ha tratado muy bien, porque luego tuvo su hijo Paul, ¿os acordáis? También tuvo una enfermedad muy severa. Bueno, Andrea Stella, ya que estamos analizando esta victoria y casi doblete, no fue, pero podía haber sido, estuvo al alcance. Andrea Stella en el podium, qué importante. Hemos ponderado mucho la llegada de Zak Brown. Yo he de decir que yo tenía mis dudas cuando aterrizó Zak Brown, porque me parecía un señor del mundo del marketing, pero no me parecía tanto un insider por ignorancia, porque luego ha demostrado que sí que es un insider del motorsport, por supuesto que sí. Y piloto. Y piloto. Pero la figura de Andrea Stella
¿no creéis que ha sido fundamental para la cohesión de este equipo? Sí, Joan. Bueno, yo creo que Andrea es la persona perfecta para el trabajo perfecto que está haciendo en este momento. O sea, es un tío muy calmado, es un tío que sabe sacar lo mejor de cada persona, del que está al lado. Es un tipo que no entra en pánico, que aquí los latinos siempre tenemos latinos versus ingleses, tenemos esta fama de que entramos en pánico. Pues Andrea es un tío que es muy chill out, es tremendamente educado y ha sabido crear un equipo en su entorno extraordinario. Y aparte es un buen manager, o sea, ha sido un buen ingeniero, porque ha sido ingeniero de los grandes, ¿no? De Fernando y de varios, creo que de Kimi y de varios pilotos. Ha estado en la parte, dijéramos ya, técnica, dirigiendo la parte de desarrollo de McLaren, y al final has llegado a ser team principal. Pero tú no llegas a ser team principal porque sí, sino porque las actitudes que tú tienes, la forma de hablar y la forma de expresarte, la forma de cómo hacer que todo el mundo vaya en una sola dirección, esto ya lo ha creado en trabajos inferiores al que tiene ahora, ¿no? Y creo que lo está haciendo brillantemente. Y aparte es un tío pues discreto, que no quiere ser fenómeno, ni mucho menos, y que lo está haciendo, bueno, está llevando McLaren al nivel de un día y de unos años gloriosos que tenía McLaren. Lo dijiste casi todo. Yo, de una humildad de creador de conciliación, llamémoslo así, tiene a todo el mundo en una línea. Y duro cuando tiene que ser, ¿eh? Porque esa parte no la he visto, pero pues mira, cada uno... el director técnico que estaba en su momento, fuera, que es el que está en Sauber ahora. Yo las veces que me ha tocado estar con él, me ha sorprendido su humildad, su tranquilidad, su cercanía. Y si es así con uno que no tiene nada que ver con el equipo, me imagino lo que podrá hacer dentro de un grupo de gente lleno de profesionales, egos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he visto, que creo que no es público, una charla que dio cuando, creo que fue el año pasado, a mediados de año, cuando empezaron, digamos, a remontar el vuelo en la fábrica, y estaba todo el equipo delante, y si hay una palabra que lo define es liderazgo. Yo creo que él es un gran líder, que sabe cómo motivar al personal, ¿no? En esta charla, él lo que hace es básicamente un análisis de dónde viene McLaren, dónde están, hacia dónde quieren ir, y lógicamente todo eso en agradecimiento a la gente que lo hace posible, ¿no? Yo creo que todos los que hemos estado en una estructura de un equipo sabemos la importancia de que se te tenga en consideración. Y yo creo que Andrea es un líder nato que hace que toda la gente que le esté escuchando en ese momento sienta que están siendo parte de ese proceso de cambio a mejor, ¿no? Y hay que, como dicen los ingleses, ride the wave, ¿no? Tienen que surfear la ola cuando estás en el momento más alto, y tienes que tener un tío que te mantenga en ese momento alto, ¿no? Y yo creo que es en donde está McLaren ahora mismo. Principio del año pasado, McLaren era probablemente, si no el peor, uno de los peores equipos, terminó siendo el mejor y ha empezado de esta manera, ¿no? Que fue tremendo. Al inicio del año pasado salió con el coche nuevo y dijo, este coche no es el coche que tendremos en 4 o 5 carreras. Este es un coche que no funciona. Dentro de 4 o 5 carreras tendremos un coche que funciona. Dicho y hecho. O sea, es un tipo que sabía exactamente dónde estaban los fallos del coche viejo y cómo superar estos fallos con el coche nuevo. Esto es brutal, porque mucha gente a veces hace un coche y no está demasiado claro qué botón has tocado para que todo funcione como tiene que funcionar, ¿no? Y a veces lo vuelves o lo quieres mejorar y vas un paso atrás. Pues te voy a contar una anécdota. Él sabe perfectamente cómo mejorar este coche. Que yo no me la creí en su momento. Estaba con Eduardo, estábamos en Mónaco y estuvimos con José, él era ingeniero de Lando, ¿no? Sí. José. Sí. Y hablando con él y tal, pues lo típico, ¿no? Tienes la conversación y no ha empezado muy bien la cosa y tal. Y me dice, mira Andy, hemos probado algo que si funciona como nos están dando los datos del túnel de viento y todos los programas, digamos, de medición que tenemos, probablemente sea el upgrade más grande que hemos visto en la historia de la marca. Y yo pensé, se está tirando el rollo. Sí. Dije, lo típico que se dice, que luego lo pones en pista y no, es que lo que leía el túnel de viento no se correlaciona con la realidad. Y de repente pegaron un batacazo encima de la mesa y dije, ostras, que funciona. Tú imagínate, o sea, ellos ya sabían que tenían esto en el horno, sabían que lo iban a implementar, no recuerdo muy bien la carrera, pero fue a lo mejor 1 o 2 carreras después de Mónaco. No sé si fue... Sí.
Y de repente empezó a volar el coche y dije, joder, pues sí, tenía razón. Ahí Y no estamos solamente Eduardo y yo. esto, Increíble. fue volando todo el año y mejorando todo el año, creciendo. Y este año un pasito más, o sea, no pierden pistonada, que es No- lo que no decimos, quedan estancados, no siguen quedan en estancados, evolución. siguen en aquel ritmo. Que quiere decir una cosa muy importante, que el grupo técnico tiene muy claro el por qué el coche funciona como tiene que funcionar. O sea, ¿me entiendes? Vuelvo a repetir, es muy importante. A veces las cosas salen y la gente no sabe bien el por qué. Ellos saben perfectamente Es lo muy que han importante buscado. esto lo que lo estás están- diciendo, es muy importante. Y tanto que lo es. McLaren, la cara de la moneda en este campeonato, evidentemente que sí. Y hablando de Andrea Stella, es el eslabón que nos lleva a la cruz de este campeonato. Y lo siento, no ocupan la última posición de la tabla de constructores, tienen 10 puntos, son exactamente los séptimos, Aston Martin. ¿Por qué hablo de Andrea Stella? Porque ¿qué haría ahora Andrea Stella en Aston Martin junto a su querido Fernando Alonso? Me llevo a pensar en algunas ocasiones. Yo os he traído un artículo del viernes, creo que eso, del sábado, en El País, un artículo de nuestro querido Oriol Puigdemont, que dice Aston Martin está muy verde. Y cuenta una historia que, bueno, a propósito del... Es un buen titular, ¿no? Por el juego de palabras, del color del coche, pero sobre todo por lo que está sucediendo con Aston Martin, ¿no? Y nos cuenta una historia de el volante de Fernando Alonso, la movida que sucedió. Joan, ¿por qué pasa esto? Bueno, lo que es increíble es que normalmente el mecánico, si lo pone él o lo pone el piloto, o los dos, porque tu mecánico lo puede poner dentro y sentir el clic, y el piloto entra y lo primero que hace es empujar y comprobar, pero daba la sensación que hay un problema de tolerancias donde la columna de dirección, que es la barra donde va el volante, pues estaría... No se coronó. Supongo que la andura donde entran las bolas del clic que hace del sistema de seguridad, pues seguramente no estaba trabajada con la tolerancia que tenía que estar, ¿no? Y de hecho, según Fernando, porque lo oí después, probaron otras 6 columnas que tenían de recambio y básicamente solo esta tenía este defecto. Y lo quitaron. Pero qué casualidad que esta que tenía el defecto estaba en el coche. Y qué suerte que esto no te pasa en medio de una curva. O sea, brutal, ¿eh? Que te salga... O sea, que hagas un esfuerzo y te salga el volante. Bueno, es que hay muchas teorías, pero es una de ellas, y creo que es la que más se comenta, es que fue el accidente de Ayrton, ¿no? ¿O no? No, se ¿No? dijo Se dijo, ¿no? La columna de la dirección. No, Sí. las barras de abajo de El wishbone, eso sí. Espera. Una cosa es que te salga el volante, eso no le pasó a Ayrton. Lo que le pasó a Ayrton es que la columna se rompió. O sea, Ayrton tenía un problema en que los pies le tocaban al volante y quería el volante más alto. Tenías el chasis y la columna de dirección que tocaba. ¿Cómo subes más la columna de dirección? Pues reduciendo el diámetro de la columna. Y en vez de cortarla y poner un tubo de acero interior o algo rígido y volverlo a encolar, etcétera, lo que hicieron es rebajarla. Y al rebajarla le quitaron, bueno, esto es lo que yo mis fuentes sabemos y lo que en el paddock sabemos en Fórmula 1. Y al entrar con el esfuerzo en aquel tiempo, acuérdate que no teníamos la dirección asistida ni todo este tipo de cosas. Con la carga aerodinámica, el esfuerzo que tienes que hacer con el volante, en Tamburello es donde ¡pum! Pero a mí me Rompió sorprende la que esto columna. pase en Fórmula 1. O sea, estamos Ese es- hablando de ese unos es mi- valles. O sea, a mí, yo me acuerdo cuando competí en la Baja 1000, que nos quedamos sin freno en la montaña esta de la muerte. Pero porque mi mecánico, pues yo no llegaba a los pedales, entonces me soldó el pedal de freno, me soldó algo encima. Y claro, y no llegaba bien, y entonces dijo, bueno, sueldo un poco de aquí atrás y no llega y no pasa nada. Y pues perdí el pedal. Pero claro, en nuestro, ¿sabes? En lo que nosotros hacemos con un budget que es 1% de esto. Y estas cosas me parecen como tú piensas una cosa, surrealistas. en Fórmula 1 a veces hay errores
de Fórmula 4. Sí, es lo que te iba a decir, son piezas de un euro. O sea, no pienses que la Fórmula 1 son todos excepcionales y que son los grandes genios que han descubierto la penicilina. Olvídate, hay también cabezones y hay también gente que crea que tiene defectos y hay errores brutales. Sí, o como el del año pasado, ¿se acuerda la tuerca del steak, del neumático del steak? O sea, no fue un error, sea, fue un error repetido, de muchísimas carreras claro. porque se equivocaron del material y el buje. O sea, esto que era una cosa que ya se sabía. Pero hay errores más tontos. Yo he visto en Spa un coche sobre 2 caballetes, las ruedas montadas y el tío acelerando. Porque se dejaron los caballetes o se quitaron los blankets, quitaron las mantas térmicas. Vale. Y no bajaron el coche. Se fueron todos los mecánicos, arranca la carrera y encima de los caballetes. Ralf Schumacher en pole. Esto me acuerdo de esta historia. Brutal. No, a ver, errores humanos pasan. O sea, pasan. Estas cosas pasan. Pero es que son muchos. Son muchas las cosas que estamos viendo. El problema con los frenos, la anterior carrera, ahora esto. No sé qué os parece, pero que Fernando Alonso a estas alturas del campeonato tenga 0 puntos en su casillero, esto quiere decir que es el peor inicio de campaña para Fernando Alonso desde que dejó Ferrari y se fue a aquella McLaren de 2017. Empieza a preocuparme esto. O sea, no estoy poniendo en duda la calidad de Fernando Alonso. No, porque Stroll tampoco está haciendo nada. Y normalmente si el coche va bien, Stroll también hace un paso adelante. O sea, cuando el coche de Aston Martin iba rápido el año pasado, por decirlo en algún momento, tú podías ver a Fernando arriba y Stroll pues estaba a una distancia más o menos razonable, ¿no? Por ser cada uno lo que es, ¿no? Es que ahora Stroll también está abajo, o sea, es el coche que no... Stroll está mucho más abajo en comparación, lo que te quiere decir que el coche es mucho más difícil de conducir y que Fernando, como siempre, está extrayendo al máximo. O sea, al final el paralelismo está muy bien, Joan, porque cuando el coche funcionaba, Stroll a veces incluso estaba por delante, porque al final te sientes cómodo, tienes confianza, el coche va bien. Claro, cuando las cosas no van bien es cuando se ve realmente de qué estás hecho, ¿no? Mira a Verstappen con Red Bull. Al final, yo creo que Fernando es capaz de extraer cosas como la de la quali de este fin de semana y dices, joder, pues el coche, o sea, es que no da para más. Creo que Lance no pasó de la Q1 y Fernando por lo menos metió el coche en la Q2 y dijo, chicos, buen trabajo, hemos extraído el máximo, ¿no? Y estaba el 14. Pero la paciencia de Fernando es infinita. Bueno, yo creo que tienes el potencial de lo que llega, tienes a Honda que te está llegando, que Honda para mí es una jugada maestra de Aston Martin. Tienes a Adrian Newey que te va a hacer el coche del 26, que seguramente va a tocar este coche en las próximas 2, 3, 4 carreras. Yo creo que cuando lleguemos a Europa alguna cosa habrá tocado, porque si es tan evidente los problemas o es tan evidente, algo van a hacer. Esto está clarísimo. Todo esto, pero tiene 43, 42, 43 años. Bueno, no, pero no tiene, hoy en día esto no cuenta para mí, ¿no? No digo que el rendimiento, sabíamos que, bueno, aparte de este circuito de curva lenta y tal, pero en general sabíamos que este año tampoco iban a hacer mucho. Yo creo que es como que pero tan mal, el soufflé que tenemos es... Tan mal. Tan mal es sorprendente. Sí, yo tampoco me lo esperaba, ¿eh? Pero Jeddah será mejor, ¿no? ¿Sabes por qué es sorprendente? Porque tienes un Haas que no es ningún equipo, puesto a decir equipo, ¿no? Qué buena reflexión. Que está haciendo puntos con los 2 pilotos. Y tienes en este momento Alpine que estaba fuera de juego y de repente se mete quinto. Está allí Gasly. y está luchando por los 5 primeros, por decir, con Gasly. Y, o sea, que la gente se mueve. Eso es verdad, que había una evolución de los equipos contra los que peleaban. El mismo Visa Cash, coña. como se llame, ¿no? De El coña Toro ese Rosso, coche. de toda la vida. Es ¿vale? el nuevo Red Bull. El mismo Williams también. Con el chico francés, el Hayat. O sea, están haciendo haciendo cosas... de narices, que ya está haciendo están haciendo cosas buenas, ¿no? Y ellos dan la sensación de que están estancados. Al contrario, están para atrás, como con los más... cangrejos. Se van hundiendo cada vez más, ¿no? Va bien, quizás a veces tienes que llegar hasta el fondo para volver a subir, ¿no? ¿Cómo dormir en el coche? ¿Cuál era el Aston Martin real?
El del 2023, que era una herencia directa del Red Bull pintado de verde. El del 2023. ¿Te acuerdas? Oeste. Bueno, claro, había el hombre que era la mano derecha de Adrian, el Dan Fallows, que y era se lo el han que había cargado. hecho, y se lo han cargado. Se lo han cargado y ¿quién hay? Cardile. Bueno, Y Cardile no sé yo si... Cardile es director técnico. Sí. No sé quién es. Dan Fallows era un gran aerodinámico. Director técnico, pero encima era un gran aerodinámico. De la misma manera que Andrea es un gran ingeniero y es team principal. O sea, tener las dos funciones es algo que te hace ampliar más la visión de la jugada. Y yo no sé quién está ahora al mando del túnel, etcétera. Sé que Adrian pues aún no ha metido la mano, pero seguramente le están pasando la información para que él pueda más o menos decir. Ahora, si el coche de base ya es malo, lo tiene difícil. ¿Y la base qué quiere decir? Distancia entre ejes, los pesos, reparto de pesos, toda una serie de cosas que cuestan muchísimo de cambiar, ¿no? Si esto más o menos está dentro de las líneas de Adrian, lo demás se puede cambiar. Porque tienen un motor que sigue siendo el mejor motor de Fórmula 1, que es el motor Mercedes, el cambio es Mercedes, o sea, suspensión trasera es Mercedes, y tienes a Mercedes con Russell y Antonelli, que son el segundo equipo en este momento, mucho más rápidos que Ferrari y mucho más rápidos que Max, con aparte de sus brillantes días, ¿no? O mágicos días, ¿no? O sea... Aquí en Chelsea 1979 hay objetos de otros deportes, cosas evidentemente no tan interesantes como el motor sport. Pero Eduardo tiene alguna joya. A mí me fascina un guante de Muhammad Ali, por ejemplo, pero también me fascina uno de los balones de oro que obtuvo un gran amigo de Eduardo, como es Leo Messi. Como tú sabes, Leo Messi firmó su famoso contrato con el Barça en una servilleta de papel. Si yo os pongo a todos una servilleta de papel aquí encima de la mesa y os digo, ¿firmáis que Alonso seguirá más allá del 2026 en la Fórmula 1? ¿Lo firmaríais? Sí. Rápido. ¿Tú crees que sí, Chris? 100%. Él no se va a ir. Acércate al micro. Digo Chris. que no creo que se vaya con el coche. O sea, se va a ir después de algo bueno. O sea, ¿tú crees que va a aguantar hasta que el coche mejore? No. Bravo. O sea, me encanta esta lectura. Joan. Yo creo que va a esperar el coche de Adrian. Y si el coche de Adrian no es competitivo... Pero la primera no lo será, Joan. ¿Cómo que no? ¿Sí? En un cambio de reglamento es cuando Adrian normalmente brilla. Ya. O sea, estamos hablando de tener un motor Honda que llevan trabajando con este motor tiempo, que es un motor fiable y que los japoneses son buenos. Estamos hablando de que Adrian está trabajando en este coche y que Adrian es el genio de los cambios de reglamento, es el tipo que puede encontrar entre líneas, entre líneas las cosas las que son rendijas, las cosas son mágicas, con una fábrica que está en pleno funcionamiento, con el simulador, con el túnel de viento, con todo. O sea, es el momento, el 26 es el momento ideal para tener un buen coche. Si el coche es bueno, yo creo que va a seguir. Si le permite el equipo, y si el coche no es bueno, se lo puede pensar. Y con Max Verstappen de compañero. Yo creo que esto le haría a Tilín. A Fernando, yo creo que esto le haría gracia. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que es difícil... ¿Y tú crees que Stroll sacaría a su hijo para Es que esto Max? es lo que me cuesta de creer. ¿Qué problema hay? Pero si tú quieres... hijo. Si eres un equipo ganador, si quieres ganar, tienes que buscar a dos... Y con el brillante futuro que le espera a Stroll en el tenis. No sé por qué pierde el tiempo en la Fórmula 1. Eduardo, ¿firmas tú? Están hablando de La Caranco. servilleta sí, seguro. ¿Eh? La servilleta de todas maneras. ¿La firmarías? Hasta que no gane la 33 no se va a ir. No, seguro. Pues se va a ir antes de ganar la 33. ¿Tú crees que de una carrera? ¿La 33 es una carrera? Sí. Sí. Esto puede pasar. Sí. Campeonato lo veo más difícil ahora en este momento. Bueno, en este momento se ve muy lejos, ¿no? Sí. El campeonato. No, pero
Yo creo que Fernando tiene una cosa y es que... ¿Firmas tú la servilleta o no? Pues te voy a decir por qué sí la firmaría. Porque creo que hay un tema de mentalidad y de dedicación plena y absoluta de un tío que sí, puede tener 43, pero claramente está en forma, sigue haciendo cosas mágicas con un coche que no lo es. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que la oportunidad es el año que viene, en el cambio de reglamento, con Newey, con una fábrica nueva, con dinero de Stroll. Si ya no funciona, entonces también firma una servilleta que es el último año. Es decir, yo creo que va a ser uno más y probar y ver si por fin se da con la tecla, y si se da con la tecla se permitirá el lujo de, con una edad ya pues que no está para estar en la Fórmula 1, ser el tío que rompe un poco las barreras, ¿no? Cuidado. Lo cual no quiere decir que deje el motorsport, porque yo creo bueno. que cuando deje la Fórmula 1, Estoy de acuerdo. y eso lo hemos comentado, Pero con otra- es tan animal No, de- ir al del hueco. motorsport. Claro, Sí, o sea, pero con otros niveles de exigencia. La Fórmula 1 es Es muy asfixiante. bestia. Es muy bestia. Asfixiante. incluso para él. Incluso para él. Este fin de semana Yo solo llevamos le puedo- 1, 2, 3 fines de semana, uno seguido el otro, que vamos de una carrera a la otra. Es asfixiante, aparte de los viajes, etcétera, 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 ¿no? Más las cosas que tengas que hacer por parte de marketing o por parte de Bueno, ya se come pocas, ¿eh? Bueno, pero algunas se tendrá que Pues comer. menos se come, no sé, Hamilton, por ejemplo. Ya. Pero Yo, Eduardo. dos cosas. Primero, tuve la suerte de estar el sábado con Newey. Mira la suerte que tuve y me dijo que sí seguía. O sea, si me lo dice él, yo creo que hay algo de cierto ahí. Y lo segundo, que yo creo que no existe, excepto Max, no existe un personaje en la Fórmula 1 que viva solo para esto. O sea, es una cosa de... y hasta Max como dice digo que yo, son de muchas patio. carreras. Que está de patio para esto, como Max. O sea, que No. son solamente viven para esto. Se levantan y se acuestan para esto. No hay otra cosa alrededor. No existe otra cosa Yo alrededor. me encontré con Luis García Abad, que fue manager de Fernando durante muchos años, para el que nos esté viendo y no lo sepa, y me dijo una cosa en el aeropuerto de aquí del Prat. Estábamos volando a Madrid en un puente aéreo y él iba pues a una reunión con, no me acuerdo si era para el circuito de Madrid y tal, fue hace un par de años, ¿no? Antes de que dejara de ser manager de Fernando, y me dice: Andy, estoy preocupado. Y dije: ¿preocupado por qué? Dice: porque tiene un problema, tiene una obsesión. Tiene una obsesión por todo lo que tenga ruedas y un motor. Digo, pero ¿por qué? Este era después de venir de hacer todo, ¿no? La Indy, de hacer el Dakar, de ganar ganar Le Mans. Daytona, Le Mans. Claro, es que se nos olvida rápido, pero este tío ha tenido un parón, ha ganado todo y ha vuelto, que es que también es muy fuerte. Y dice: es que corre una carrera de cars, de resistencia, con cars de 4 tiempos, y se cabrea con sus compañeros si les falta 1 o 2 décimas en ritmo de carrera, porque no están al nivel y porque la estrategia que él hace, Fernando es el que está con el ordenador, nos habéis visto fotos, haciendo la estrategia de quién va a subir en qué stint y tal, dependiendo del tiempos ritmo, que hayan hecho. se enfada con los compañeros si no ruedan al ritmo en una carrera de cars de alquiler, de 4 tiempos. Esto Es una te bestia, dice es una bestia. la locura de este tío, que para mí es, oye, de quitarse el sombrero. Sí, sí, es único. Y es único y Cada la dedicación año que es pasa muy bestia. Es mejor, aunque los resultados Sí, no acompañen. pero yo vuelvo. Sí, pero llega un momento que si esto del volante en vez de la recta es una curva y si toca, son de aquellas cosas que a una cierta edad empiezas ya a pensar, cuidado, solo que lo pienses una sola vez ya lo has cagado, porque normalmente un piloto de Fórmula 1 no puede pensar, no piensa en esto. Pero si te pasa, te das cuenta de que puede pasar, ¿no? Y a un joven con ambición le puede dar igual. Y a un tipo que lo tiene todo hecho y que no tiene nada que demostrar a nadie, que es 2 veces campeón del mundo y que está considerado como uno de los grandes de la Fórmula 1 por todos los pilotos de Fórmula 1, no por los ñaca y los periodistas, o los del país, sino por la comunidad de Fórmula 1, está considerado como uno de los grandes, que no tiene que demostrar nada, pues puede decir: oye, vamos a hacer cosas un poco más tranquilas, ¿no? Creo que fue Steve McQueen, ¿no?, que dijo aquello de que la vida es ese tiempo muerto que transcurre entre carrera y carrera, ¿no? Probablemente esta es también su filosofía, su manera de ver las cosas. George Russell, segunda posición, llegando casi agonizando con esos neumáticos blandos al final, pero ahí está, como siempre, ahí está. Y Mercedes
bueno, no podemos sacar muchas conclusiones por la estrategia espantosa que le programaron a Kimi Antonelli esta vez, pero en cualquier caso no están tan lejos de los McLaren, ¿no? Están lejos, pero son los segundos mejores, por decirles, ¿no? Los primeros de los malos. Bueno, pero de los primeros de los Claro. malos, ¿no? O sea, lo que está clarísimo otra vez es que estos neumáticos, un neumático de clasificación que te dure 20 y tantas vueltas, no entró. En un circuito que en teoría la degradación era brutal. Todo el mundo tenía un problema de que iban a degradar los neumáticos. Pues resulta que vimos en la misma carrera gente con el neumático blando, gente con el neumático medio, gente con el neumático duro. Por cierto, el duro no iba ni para atrás. Lo demostró Verstappen con su primer error, que no funcionaba. ¿Y qué sucede? Que en el último stint los Ferrari ponen el duro a Hamilton y a Leclerc, que es increíble. O sea, o no tenían neumáticos o son Es tontos, probable que fuera esto, también. o si no, que cambien el señor que decida esto, porque era evidente que el neumático duro no iba a ningún lado. Lo vimos con Max Verstappen. De hecho, creo, Pero los Chris, de que pit fue lo stops que de cambió el planteamiento estratégico de la mayoría de Pirelli. Decía que esta carrera se solucionaba con 2 paradas. Y luego hemos visto que, bueno, Kimi hizo 3. Pero también tuvo mala suerte, ¿eh? Yo creo que estamos hablando de la mala estrategia. Lo de Antonelli fue porque justo Safety, paró, y el claro, safety. y salió el safety car la vuelta después. Entonces, claro, ahí ya te pone en una posición muy comprometida y tienes que volver a parar. Y es verdad que las 3 paradas ya se fue para atrás. Pero Antonelli hizo un carrerón. Hizo unos adelantamientos, le hizo un exterior a Verstappen, bueno, un interior, porque le cortó a la salida de la 4. Que yo dije, este chaval. O sea, los 3 o 4 adelantamientos no se cortó, se tiró lejísimos en uno de ellos. Y yo creo que el tío. Con suerte, porque los demás levantaron, porque Pero se no podía hizo, haber tocado. pero tampoco hizo un kamikaze, o sea, no hizo lo de Carlos, por ejemplo, que ahí entró como un caballo desbocado y si Kimi no hubiese girado, se hubiesen tocado seguro. Lo hizo bastante bien, te diré. Y yo creo que la estrategia, tú decías el neumático blando, a mí me gustó que fue una carrera con estrategia, porque Japón fue un tostón, de repente llegamos aquí y en el momento en el que hay muchas cosas. Y muy bien por Mercedes meterle el blando es que a Russell, fue el único. Cuando Porque valiente, muy valientes. Pero claro, quiero decir que lo entendieron, que el neumático vuelve a ser un neumático que llega hasta Pekín, ¿no? Pero es que cuando le pusieron el blando, no puede ¿tú ser. qué pensaste con 24 vueltas para el final? Se lo van a comer con patatas en las últimas 10. En las últimas vueltas. Yo pensé, igual que tú. Bueno, pues resulta que menos carga de gasolina. Ya lo pensaron esto Mucho los Mercedes. más grip en Mucho el más circuito. grip, más goma, menos temperatura de pista, con aire limpio. Es normal esto. O sea, Con tú el piensas. problema del DRS, no os olvidéis de esto. Pero el esto- problema con el DRS que tuvo Russell al final. Sí, bueno, alguna vez le fue bien este problema. También. Bueno, tuvo O sea, varios cuidado, problemas, pobre, ¿no? Sí. Entre frenos. Electrónicos sí. y hidráulicos. Eso lo contó Toto Wolff. No, pero por eso digo que al final la decisión fue correcta, porque un segundo puesto, yo le dices a Toto antes de empezar la carrera, firmas, y te habría dicho, ¿cómo si firmo? O sea, en la servilleta no, donde tú me digas. ¿Y cómo defendió A Norris, sí. Es muy sólido. Russell siempre el lo tramo decimos. final, la lucha Russell con neumático al límite Norris fue fantástica. Muy bonita. En la cooling room, cuando estábamos Sí, viendo a ver fue si- brutal. Sí, sí. Eso fue muy bueno. Muy Eso, bueno. Estuvo muy bien eso. Pero es que eso es realmente. como cuando vemos la Fórmula 1, los que somos pilotos, es que hacemos eso. O sea, es que. ¡Oh, la, la, la! ¿Sabes? No, Porque es estás. como un espectador. Claro, es ¿Qué como el que hace ve el este- qué hace fútbol. este loco? Es Y como el que ve el loco soy fútbol yo. y ve a entrar a su jugador al área y de repente regatear al. O sea, es como. ¡Oh! O sea, te vienes Hasta arriba. que os pone el micrófono y entonces ya empezáis a mentir No, y sistemáticamente. ahí ya empiezas a bajas el tono de voz y entonces ya hablas más tranquilo. Pero es verdad, cuando estás con tus colegas viendo una carrera que además no has visto, pues claro, y pasan cosas, fue muy chulo esto, ¿eh? Fue muy bonito. Muy chulo, porque fue divertido muy real. Este momentito que están los tres mirando la salida y estas cosas, a veces se hablan de cosas y los comentarios que se hacen entre ellos Te porque aporta hay mucha información. Porque aparte la gente puede pensar que esto es un mundo de asesinos y culebras y caimanes y osos, que sí lo es, pero después resulta que los tres se van de un circuito al otro y van con el mismo avión privado y se están en el mismo hotel y se van con sus chicas por ahí de cenar, o sea que hay una vida social que también la hacen con varias gente, al menos en grupos, ¿no? No todos con todos, pero en grupos. Y además lo mejor es que siempre está Piastri
con el mismo tono. O sea, están ellos dos en Sí, plan, sí. "Oh, Oh, Piastri", y Piastri. Piastri. Es neutral. No, y luego cuando termina todo y se ve a Piastri en una toma a cámara lenta, dice Norris, nada, esto quitarlo que ha sido un coñazo de carrera la de este tío, como diciendo, si se ha paseado, es que no me lo enseñes, ya lo he visto. Ya. ¿Tú crees que Piastri acabará convirtiendo a Raikkonen en un crooner? No, yo lo de Kimi, o sea, lo de Kimi es muy fuerte, es que el finlandés es ya, o sea, Pero, es que pero Kimi, cuando lo conoces, es todo al revés. Nada O sea, que ver. no tiene nada que ver. Cuando tú conoces a Kimi... Bueno, y sobre todo cuando estás va- en el bar. Cuando estás en el va bar con subido. él, te Eso aseguro es lo que te iba a decir. Yo no- también he tenido alguna no tiene nada que ver divertida con el Kimi, y ¿no? se agarra a tus hombros y es tu mejor amigo, pero era un tío que si no bebía era muy seco. Contigo fuera de las carreras hay para hacer un programa entero, ¿no? Uf, no, eso no entremos ahora, que estoy casado y con hijos. Yo he visto yo he tenido el privilegio de ver a Kimi en moto, haciendo enduro, en plena época como piloto en activo, que lo tenían totalmente prohibido. Y bueno, yo he salido en moto de enduro con Kimi Raikkonen y con otros pilotos de enduro muy buenos españoles, y no os podéis imaginar cómo va en moto Kimi Raikkonen. O sea, es algo fuera de órbita, y lo que decís, no tiene nada que ver el Kimi Raikkonen de que hemos visto siempre a través, que luego porque vaya, vamos a ir toda la mañana yendo en moto y tal, y hay un momento que el tío dice, oye, tú estás en la Fórmula 1, ¿no? También llevamos 3 horas yendo en moto y tal. Y sí, el tío se queda así y dice, no vayas a contar esto. Digo, no lo cuento, bueno, lo cuento ahora, pero el delito ya ha prescrito el delito. Completó el podium Lando Norris, ya hemos hablado de Lando al inicio del programa, pero me llama la atención este podio porque es la segunda carrera en lo que llevamos de temporada sin Max Verstappen en el podium. Sexta posición, peor resultado de la temporada para Max Verstappen, probablemente con el peor Red Bull, que sin embargo le permite a Tsunoda convertirse en el segundo piloto de Red Bull que aporta puntos después de mucho tiempo. Vaya culebrón. ¿no? Vaya culebrón. Qué paradojas. No lo hizo mal Tsunoda, ¿eh? No lo hizo nada mal, ¿eh? O sea, el papelón de Tsunoda en esta carrera que era, bueno, ya en Japón. O sea, Sí, pero en la cual yo estuvo muy lejos, Joan, pero muy lejos. Sí, bueno, pero en carrera no tanto. En carrera Bueno, en rápido, carrera siempre era competitivo. se suelen poner las cosas un poco más en su sitio, pero, Sí, pero es que está costando. Max en carrera es que iba para atrás, o sea, no podía pasar a Gasly, no podía pasar a nadie. Ni a Con tampoco, Ocon, cuando iba con ni- neumático duro. Es que todo le salió mal, las paradas, el paradas. semáforo, O sea, el no neumático habíamos duro. visto nunca a Red Bull fallando tanto en el pit lane Bueno, y como esta carrera. sobre todo el semáforo. No, pero ¿Qué por eso. pasó ahí? Pues que no se encendía, no se ponía en verde. Bueno, esta es una de aquellas cosas que pasan. Es de aquellas, Pero bueno, es que había una de pasado aquellas antes cosas con que, Tsunoda. una de aquellas No, cosas al revés, que pasó pasan con Max Ah, y perdón. luego pasó con Tsunoda y nadie le dijo nada a Tsunoda, que es lo que yo no entiendo. Oye, en si radio. falla. Tú estás, si sabes que hay un problema, su ingeniero le dice, tenemos un problema con el semáforo, te doy yo el ok. Y estás en la radio, go, ya está, y vía. Y es lo que tienes ¿Y que eso de hacer. quién depende? Joder, depende del número uno ingeniero, el que siempre habla con su... Del performance. Sí, no el performance. No, del ingeniero de racing pista. Racing Racing engineer. engineer. Bueno, pero es que esto al final lo ve todo el equipo. O sea, la luz está en rojo, hay repeticiones, está todo el equipo mirando la carrera. Con lo cual, alguien tendrá que decir, oye, que el semáforo estaba en rojo y no se ha Si puesto lo en verde. estaban tocando y estaban diciendo que No, no eso fue funcionaba. después, pero entonces, claro, luego entra Tsunoda y lo normal es lo que tú dices, ¿no? Oye, vamos a ponernos de acuerdo en cuanto el jack baje, si no viene nadie, hacemos el protocolo, porque esto siempre hay protocolos, ¿no? Para si se rompe algo, porque la tecnología... Hemos hecho pit stop sin el semáforo Toda la vida. Toda la vida. ¿Cuántos digo. ensayos se Puedes- hacen de pit stop, Joan? Un equipo. Cuenta. ¿Cuántos? En mi tiempo yo hice 1000 antes de la primera carrera. 1000 antes de la primera y carrera. 1000 durante la temporada. O sea, 2000. al año. Acércate al micro, Joan. 2000 al año. 2000 ensayos de pit stop. 94, Benetton hizo 2000 y algo pit stops. Todos grabados, ¿eh?
Ahora con yo creo cámara. que harán el doble, porque claro, en esa época los hacían en 12 segundos, ahora en 1,5. Perdón, hicimos No, el récord estoy de broma. 2.3 en su momento, era Guinness Records de Benetton. Ah, ¿sí? Cuidado, Ahora Y hacías- son 1.8. siempre- Y esto era solo con se mira el combustible semáforo. también, ¿no? No, Que ya, el hombre, que ya. combustible ya estaba con el 12 litros por segundo, Sí, sí, o sea, estabas, pero antes del ¿Pero en combustible... serio hacéis en 2,5 con- 2,3 es lo que hicimos, Ostras. Guinness Records, que lo mantuvimos mucho tiempo, que después lo bajó Red Bull. 6,18. Red Bull, Sí, sí. que la gente de Red Bull era gente de Benetton, desde el team manager, el chief mechanic Ostras, y qué el fuerte, número no uno. sabía esto. En Londres hay un hospital que se llama Old Ormond, que es un hospital que se creó, lo crearon con los derechos de autor de el escritor que creó Peter Pan. Y con los derechos de autor de Peter Pan, este autor los cedió a este hospital. Y es considerado el mejor hospital infantil al menos de Londres. En un momento dado, en la historia de este hospital, en el servicio de urgencias, se les disparó la mortalidad de atención a bebés y niños pequeños que requerían de asistencia inmediata. El hospital en cuestión hablaron con McLaren, hablaron con Williams y trajeron a los responsables de los pit stop al servicio de urgencias y copiaron toda la coreografía, para entendernos, de los mecánicos en un pit stop, la aplicaron directamente en el sistema de recepción de personas que debían ser atendidas en urgencias y consiguieron bajar el índice de mortalidad en muy poco tiempo Es un ballet. aplicando esto. Cuando aparte que es precioso, porque sin mirarlo, yo te sé decir si es bueno o no, porque solo sientes una pistola. Rup, rup. Entonces dices, perfecto. Cuando sientes, rup, 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 ya dices, aquí hay alguien que ha hecho un segundillo más o medio segundillo más. La ¿no? pistola no ensayabais en Semana Santa con los nazarenos, ¿no? Pum, 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 ¿no? Ahora precisamente para... No era... Unas pistolas que también hay una historia detrás de esas pistolas. ¿Tenéis Paolini o Paoli, cómo se llamaba la Sí, marca? Pauli. Estas Paoli. Pauli las desarrollé yo con Paulo Que Scaramelli. giran como a 17.000 vueltas, ¿no? No, Por ahí. espera. Lo hicimos en Ferrari, fuimos los primeros, ¿vale? ¿Cómo fue Cuando esto? yo llegué, lo estaban trabajando. Y había el número uno del coche, que era el que tenía que ser el jefe de mecánicos, que era Paulo Scaramelli, que era un tío que era buenísimo, un hombre mayor, con una experiencia de la hostia, que había estado con todos los grandes de Ferrari, ¿no? Y entonces él le dijo a Pauli, que era un tío de cerca, a 10 kilómetros de Ferrari, que hacía las pistolas, dijo, necesitamos una pistola que para desenroscar Que invierta, sea ¿o qué? muy fuerte y para roscar que sea muy poco. Entonces O sea, que un doble básicamente que tuviera dos válvulas, una válvula que fuera al máximo de lo que tú pones la botella y la otra que tenga una restricción dentro de la pistola que te dé a 8 bar, 9 bar, que es lo que tú apretabas la rueda. Y lo hizo. Y a partir de ahí, esta pistola la empezaron a copiar todos los equipos de Fórmula 1. Y ahora ya La es un llevan monstruo. casi todos, eso es lo que Todos. decía. Ahora ya es de fibra carbón y es todo un... Bueno, y vale una fortuna. Pero en aquel momento esto se desarrolló en Ferrari y la persona que trabajó en esto fue Paulo Scaramelli. Te agradezco que Que es importante decirlo, porque es un tipo muy bueno de Ferrari. te agradezco que saques Ferrari, porque mundo Ferrari una vez más. Bueno, Leclerc cuarta posición, Hamilton quinta. La carrera de Hamilton es digna de estudio, porque empezó francamente mal, Eduardo, y fue de menos a más a lo largo de la carrera. ¿Por qué? ¿Por qué crees que esto...? Bueno, el Driver of the Day yo ya paso, de verdad, porque... No, es que es verdad, eso es un cachondeo, el Driver of the Day. Yo ya no me lo miro. Bueno, está pasando un poco lo, No, está sí, es pasando un verdad. poco lo Oye, que el Driver todos... of the Day ayer, Piastri. Lo siento mucho. El Driver of the Day es Piastri. O sea, ¿qué me estás contando de Lewis Hamilton? Lo O siento. Russell, yo para mí es Russell. También puede ser Russell. Yo podría ser Driver of the varios. Day, También, Russell. también. Este lo hizo todo impecable, pero ya ha ganado, ya lo tiene. Russell Y Berman también, hace- que Y empezó ahí Berman, atrás ¿no? y Y acabó. Hadjar, o Ujú. sea, a ver, que los rookies lo están haciendo muy bien. Muy bien. Lo están haciendo muy bien esta gente. ¿Tú qué opinas de Hamilton, Guayo? Pero es una opinión mía. Siento que puede haber partido la primera parte de la carrera pensando en los problemas que tiene que solucionar para ir bien en este auto
Y en la segunda parte se acordó que era 7 veces campeón del mundo. Mira tú. Hombre, este análisis está bien, ¿eh? Yo creo está que no hay muy mucho bien. más que añadir. Está muy bien. Está muy bien. Yo me quedo también sin palabras. Yo creo que... Ha molado. Es buenísimo. Dejémoslo aquí, vamos a pasar al Bastante bien. siguiente. Sí, ¿Cuál no, es? no, ¿Qué no, toca, no. Leclerc o qué? Ya me ha jodido, ya está, ya analizamos. Ha sido brutal este análisis. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, ¿no? No, yo, Pero por eso. yo creo que este No, es pero el... es que- Este es el highlight del podcast, ya podemos chapar. Tú. Es que es verdad. Pero ¿Cómo se puede llama? ser? El ¿Cómo puede pasar del blanco al negro? Chiste fácil. Lewis Hamilton con tanta facilidad. Porque todos pasamos del blanco al negro en diferentes formas, nada más. Simple. Bueno, a ver, está pasando lo que al menos dijimos en los comentarios antes del inicio de la temporada. Yo dije, si el coche va mal, Leclerc se lo come, y si el coche va bien y es un coche ganador, Hamilton lo puede vencer a Leclerc y puede ganar el título, ¿no? Y es así. Si el coche no acaba de funcionar, Leclerc está por delante de Hamilton. Y está por delante de Hamilton a veces de una manera un poco hasta descarada, ¿no? O sea que Hamilton se tendría que dar una movida. De hecho, yo estoy convencido que se están cuestionando qué han hecho, ¿no? ¿Por qué la han cogido? No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí. A nivel comercial, Por eso fantástico. A nivel comercial, un bombazo. Pero al final, el coche, si no acaba de ir bien, tú lo que necesitas son dos leones. Y el año pasado, con un coche que no acaba de funcionar, tenía 2 leones. Pero y mira, el anterior tenían 2 leones. si te y ahora fijas- tienen uno y un gatito. Y un lindo Sí, gatito. pero fijaros en el compás final, que es verdad que hubo un safety que al final los juntó a todos y tal. Pero si miras, no estaba tan lejos Hamilton de Leclerc. Creo que como cuando Norris estaba peleando con Russell, no sé si quedan 5 o 6 vueltas para el final, se le veía aparecer de fondo y no estaba tan lejos, sobre todo empezando tan mal como había empezado y estando metido en todos los líos, porque estaba metido ahí en las batallas cuando salían de boxes los McLaren, de repente estaba Hamilton por ahí, o sea, hubo un momento que hubo un caos y él estaba como en todos los merdés. Y de repente al final de la carrera, oye, termina detrás de su compañero de equipo. Pero las distancias de toda la carrera fueron muy compactas, ¿eh? O sea, no se escaparon los de Bueno, con el delante. safety también lo Sí, que el Bueno, safety el yo creo safety que es lo después que- los juntó los todos. junta. Pero la carrera en general no fue una cosa de aquello de que los de delante estaban a 30, 40 No segundos. fue un Verstappen de sus de tiempos, o aquellos un de- Hamilton de su momento, o estas cosas, ¿no? Y escuchasteis lo que dijo, ¿no? También, porque siempre Hamilton es muy como negativo, ¿no? Bueno, Cuando muy le- autocrítico, diría Sí, yo. exacto. Pero esta vez como que dijo, ya entendí cómo se conduce el coche y no sé, era como... Bueno, me y sorprendió porque también dijo normalmente que no tenía lo... que darse una movida él. Él mismo dijo que bueno, que no sé cómo decirlo, que tenía que esforzarse más. Algo- Ponlo de esta manera. Después hay la historia de los pit stops y la historia de las gomas que pusieron en el último stint, que para mí es incomprensible, a menos de que es que no tengas nada más en la Pero en la querían, cantera. ¿no? Hacer una stop. Porque hacer el neumático duro para el último stint eran los únicos que llevaban el neumático duro. Todos los demás con el neumático medio y Russell con el neumático super blando. O sea que tampoco entendí muy bien, sabiendo que el duro no funcionaba a nadie. Algo pasa con Hamilton más allá de cuando lleva el mono de piloto puesto, porque Hamilton ha venido últimamente a Barcelona varias veces de incógnito para visitarse con un afamado médico y no sé si Hamilton tiene algún tipo de problema, que espero que no, pero ha estado en Barcelona recientemente varias veces tratándose de algo que no se puede contar, pero ha estado aquí. Entonces yo no sé hasta qué punto esto, porque sí, es cierto, Hamilton, la segunda parte nos recordó que es 7 veces campeón del mundo. Sí, de acuerdo, no estaba tan lejos de Leclerc, Andy, pero siempre por detrás de Leclerc. Vale, no conoce el coche como Leclerc, y eso evidentemente, pero alguien de su bagaje... Eso de no conoce el coche. Claro, esto yo entiendo para que mí, alguien de su dimensión... no Bueno, entra. pero con Carlos estamos en la misma, ¿no? Por No, eso, tampoco entra. bueno, en Es esta que carrera tampoco no, entra. pero- A mí, que un piloto de Fórmula 1, estamos hablando de niveles de Carlos, de Hamilton, de estos tipos que han estado en varios equipos, que han funcionado. O sea, el que se tenga que adaptar a un coche, todo esto,
Me suena a... Bueno, pero me suena estoy de a acuerdo violín, contigo a porque violín. yo, por ejemplo, en cada categoría, cada coche de corrido, nunca he tenido un problema de adaptación. Al revés, si algo he hecho bien es adaptarme, pero bueno, también depende un poco del piloto. Sí que es verdad que Hamilton ha hecho varios, y es muy autocrítico, y si se tiene que criticar a sí mismo, lo hace, pero Muy fácil, además sí, sí. con facilidad. O sea, no es un tío que eche balones fuera, porque la mayoría de pilotos siempre es culpa del coche. No. La mayoría de ingenieros siempre es culpa del piloto. O sea, al final siempre echas balones fuera. Ese tío es muy claro. Yo sí que es verdad que ha dicho que el estilo de conducción del coche es tan radicalmente opuesto al del Mercedes que le está costando mucho adaptarse. Y puede ser, si en un coche, por ejemplo, tienes un tren delantero... Para sacar Claro, el tiempo, porque, pues, por ejemplo, si tú tienes un tren delantero, y esto tú lo has vivido con muchos pilotos, muy fuerte, y eres capaz de rotar el coche con la dirección, y como es el caso del Red Bull con Max... el pull road, o sea... Sí, pero eso al final es un tema de diseño, geometrías y tal. Pero me refiero a las lo que está diciendo sensaciones. Andy es lo correcto. ¿Vale? Entonces, si tú de repente tienes mucho grip adelante y el coche te rota muy fácilmente y eres capaz de pivotarlo y estás cómodo con un tren trasero un poco Porque más... te ayuda a girar. Exacto. Porque hay pilotos que esto le gusta, como Max. Correcto. Max, si no tiene esto, no funciona. O sea, Al Max en contrario, el sí. momento que tiene subviraje y se le va de morro, ya no está, va rápido. ya Pues a lo está. mejor Hamilton, no te estoy hablando por inventarme algo, pero imagínate que es al revés. Y el tío le gusta el subviraje y el coche rota mucho. Claro, el momento en el que haces así y vas a hacer el commitment de girar y te hace así el coche, es que en ese momento todo tu cuerpo... ¿sabes? Entra en tensión. Entonces, claro, tú lo que quieres es conducir el coche en el que tú llegas a la curva como hacía Fernando en la época del Renault con los Michelin, que hacía ¡pa! Y lo tiraba y el coche hacía así y ponía gas. ¿Te acuerdas con Fernando? A Fernando le gusta también. Y claro, a lo mejor... un delantero... Potente. Pues a lo mejor él no se siente cómodo y es cada curva un poquito, Era todo lo contrario. Prost es divertido porque decía que para ir rápido, y también Prost, y Barna lo decía, que para ir rápido necesitas que el coche se te vaya adelante un poquito. Sí. Entonces es cuando... Bueno, porque, por ejemplo, esto es lo que decía. si se te va adelante, yo, por ejemplo, cuando rodé con el Williams de Fórmula 1, tenía un poco de subviraje y es verdad... Tienes más tracción. Que tienes más confianza. ¿Por qué? Porque al final tú sabes calcular el subviraje. Es decir, tú cuando entras a una curva rápida y ves Solo que que empieza... levantes un poco. Exacto, esperas un poco más. Entonces es simplemente esperar a dar gas. Pero con el sobreviraje, ¿qué haces? Si tú sueltas el freno y el coche se te viene atrás... Es que no puedes hacer mucho más. Sí, puedes frenar más suave, pero entonces ya no ganas tiempo en la frenada. O sea, el coche de sobreviraje, para mi gusto, es más rápido, porque eres capaz de rotarlo más rápido y al final poner las ruedas rectas y dar gas, pero también es verdad que es mucho más complejo de conducir. El subviraje lo puedes controlar. Cualquier cosa que tenga ahora mismo Hamilton, está claro que no está tan cómodo como con el Mercedes. Y en el Gran Premio del Golfo, misterios por resolver. ¿Por qué iba tan mal el Red Bull? ¿Por qué iba tan bien el Alpine? ¿Me lo podéis contar? Porque el Alpine iba francamente bien este fin de semana. Yo hago ¿por qué va tan mal el Red Bull? ¿Y por qué va tan bien el Visa Car? Racing Bulls, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Que es el equipo junior de Red Bull. O sea, no puede ir allí y mirarlo y copiarlo. Hablo como un guiri, ¿no? Ir allí, copiar y mirarlo, ¿no? O sea, ¿por qué no pueden entender que quizás el otro coche son capaces de estar entre los puntos constantemente sin tener un Max Verstappen? Imagínate con un coche un poco más decente, ¿no? O como se decía, Hay ¿no? una gran diferencia entre uno y el otro. ¿Qué decías, Chris? Que digo, como se decía en Japón, que le han puesto han cogido el otro coche. Han cogido el otro coche y lo han pintado, ¿no? Lo han pintado precisamente. No, lo han pintado, no, que luego sacaron la pegatina. ¿Y Alpine? Tan mal no debe ir el motor Renault, ¿no? No. Enigma. Es curioso. Para mí es un enigma. No, es un enigma cómo pasa a esta altura de que el auto de Lando antes de la largada esté medio centímetro, 1 centímetro pasado de la línea y nadie avise, nadie se dé cuenta. Algo tan básico. Max se da cuenta. No, se da chiva. cuenta, Se chiva más. Pero de los mismos equipos, porque estas cosas van repitiéndose. Yo digo, ¿cómo? Pues no puedes hacer nada más. Lo único Claro. que hacer es poner la No puedes dar marcha atrás. Bueno, pero que alguien te avise, hoy estás adelantado. Bueno, pero de ahí, ¿qué te Pero sirve? levantas la libre. ¿Ah? Si lo dices, levantas la Claro. libre. Te están escuchando siempre. Claro, es mejor Pero no decir no, nada. Pero es mejor que te Oye, levantes la 100 libre y no, a colocarlo bien y no perder 5 Pero segundos. no lo puedes colocas. colocar bien, no No puedes dar colocas. marcha atrás. Ah, ¿no puedes hacer No, marcha o atrás? sea, una vez ya te has pasado de la línea,
ya te has pasado la línea. Por eso normalmente lo que haces es al ok. revés. Esa parte no la sabía. Claro, te pones un Ti- poquito por tienes detrás. tienes que llegar y estar 1 metro antes de lo que es. Y después a poco te vas acercando. Y es mejor siempre estar un poco retrasado. Lo que estáis comentando precisamente del tema de la parrilla, que nadie dijo nada, y nadie va a decir nada tampoco del boquete que le meten a Carlos Sainz. O sea, ¿no creéis que al menos se tenía que haber abierto una investigación? ¿Te refieres a culpar a Tsunoda en ese caso? Pues que yo creo que... Yo no digo que tuviera o no tuviera. No pido que penalicen a Tsunoda, pero cuanto menos verlo, ¿no? Pues que no se abrió ni investigación. Bueno, pues que yo creo que al final fue un incidente de carrera, ¿no? Tsunoda perdió el coche, le tocó el pontón es muy frágil, le dio con la llanta, o sea, fue como una combinación pues que hizo que tuviera un agujero y perdiera 50 puntos Es mucho de carga. más espectacular de lo que es. Probablemente. O sea, es una zona Pero hay muy que verlo, delicada que exacto. si la tocas la rompes con facilidad. Además, con el coche Y así lo no se puede importante es continuar. no romper el radiador. Y el radiador parecía que estaba intacto. Porque si rompes el radiador, obviamente estás fuera. Pero ha habido carreras que gente que ha roto parte del pontón y de la tapa de motor y han seguido la carrera hasta el final. Y él mismo comentó que era un incidente de carrera. Sí, pero Él cuanto mismo lo menos... vio. Sí, Chris, estoy de acuerdo en esto. Sí, os doy la razón, pero al menos verlo, ¿no? ¿Cuántas investigaciones no se abren y que luego no llevan a nada? Bueno, pero igual sí que lo miran los comisarios. Yo he estado con la FIA como comisario y muchas veces tú revisas el footage, o sea, revisas el vídeo, pero Y no abres y una investigación. decides que Claro, no, dices, que oye, hay- el drive es un steward incidente de dice, carrera. es un incidente de carrera. Y ahí se termina, ni siquiera se abre la investigación. No sé por qué, pero cuando coinciden determinados comisarios deportivos, ya es algo que ya estoy controlando, siempre pasan cosas con las investigaciones en torno a los pilotos españoles. Y siempre son las dos mismas personas. No voy a decir el nombre, pero la próxima vez, que será la cuarta que ya coincidan, entonces lo diré. Ah, pues yo lo Entonces voy a diré. buscar, lo Pero voy a hay buscar en Google. dos comisarios deportivos que siempre que están actuando, siempre los pilotos españoles, pues ¿Son comisarios o son pilotos? uno es piloto y el otro es comisario, entre otros cargos. Y ya sabes de quién estoy hablando. Uno de ellos ya sabes quién es. Son capítulos, misterios sin resolver. De todas formas, el fin de semana de Carlos también, con la penalización, luego por la obstaculización. Y la carrera loca se lanzó varias veces a tumba abierta. Cuando tenía Max detrás, las hizo de todos colores. O sea, sí, yo creo que no hizo la carrera correcta. No, él quería aguantar aquella posición, no podía, y después cuando perdió, que lo pasaron 2 o 3, obviamente, sí, por esto decía que estaban todos tan juntos que cuando cometías un error no te pasaba uno, te podía pasar 2 o 3 que venían detrás, ¿no? Entonces él hubo un momento que perdió, y lo ha dicho él también, perdió Loremos y no hizo una carrera elegante de la que estamos acostumbrados con Carlos. No es su mejor carrera. Cuando recibes determinadas visitas en el box, puedes perder la concentración antes de una carrera. Iba a decir Jetta no, Jetta es la visita. Jeddah, próxima carrera, Arabia Saudí. Chris, allí sí que vas, ¿verdad? Sí, me toca, mañana. Te toca. Mañana ya te vas. Sí, mañana porque ya te vas. tenemos, hay un evento con... Micro. ¿Cómo se llama? Con un patrocinador. No, Ah. este evento que hace... ¿cómo se llama? Piloto. ¿De pilotos? No, va a ser un evento con mujeres y pilotando en un... ¿El Amber Lunch? No. En, ¿Mujeres? en kart. Me explicaba mi hija que Vettel, ahora, con Vettel. que Sí. no pueden ir a la piscina, que tienen que ir a la piscina las mujeres y Sí. después tienen que ir los hombres. Sí, está todo no dividido. pueden estar los... El gimnasio está dividido. A nuestros tiempos que tengamos que estar aún así. De hecho, hace 5 años que fui a hacer mi carrera del Extreme E, del Mundial, Sí. donde me rompí la pierna, por cierto. Yo fui a alquilar el coche y no me lo querían dar, porque claro, yo llevaba a todos los mecánicos y todavía las mujeres no podían conducir y no me lo querían dar. Y cuando al final pues vino otro chico y lo cogió él y demás, iba por la calle y me tiraban tomates. Te tiraban tomates porque conducías. ¿Y dónde los Loquísimo. sacaban los tomates? Había gente por la calle y tiraban, ¿sabes? Las cosas, la comida, cosas que El tenían. tomate es del desierto.
Son No, tomates pero que me especiales, extraña que muy lo tengan buenos, ahí. muy buenos. Riquísimos. Combinan muy bien con el jamón, además, ¿sabes? No, sabes que iban con cosas de compra y a lo mejor te veían y se volvían locos y te tiraban cosas. ¿Qué esperáis de Arabia Saudí? Es diferente, ¿eh? Es un circuito diferente. a mí me gusta, con Yo una creo- larga tradición de yo creo que motorsport va a y ser Fórmula también va a ser divertido, porque yo creo que toda la Fórmula 1 de este año va a ser divertida, porque no, sí que hay un claro vencedor, ¿no? Pero es un claro vencedor que no está muy lejos y que pueden pasar cosas, y que si de un día te llueve, otro día tienes un problema, etcétera, pues puede haber más de un ganador, ¿no? Ya hemos tenido Lando, hemos tenido Max, o sea, ya hemos tenido 3. No está, es un campeonato que está divertido, y esta es una carrera que es diferente a Bahrein y que lo veo más circuito, ¿no? Más Bueno, no, suele haber mucho espectáculo en Saudi. que hay es velocidad. Por eso digo, es un circuito donde hay adelantamientos por la larga recta y es un circuito rápido. Bueno, es un circuito que tiene coña. Yo creo que va a estar divertido, pero no espero ver algo radicalmente opuesto a lo que hemos visto en Bahrein. No sé si Mercedes en recta suele ir rápido, puede Aston va ser... fatal, con lo cual Fernando va a sufrir porque tiene el coche que menos corre la parrilla en es un recta. coche con mucho drag, ¿eh? Mucha resistencia al aire. Esto es evidente. Los Alpine van a ir rápidos. Sí, los Alpine pueden ir bien. Porque con poca van rápidos en recta. Los motores Mercedes van todos bien. Y yo creo que Red Bull también va a sufrir. Por cierto, ahora que dices los motores, descartados los V10 ya definitivamente. Ah, sí, qué pena. Sí. Pues ¿Verdad? eso sí Bueno, que no. pero bueno, es normal, ¿eh? O sea, después de vender la historia del eléctrico, después de vender del mundo verde, etcétera, etcétera, haces entrar a Audi, haces entrar a Honda, haces entrar a todos, y ahora que ellos han entrado y se han gastado la pasta, una pastón enorme para desarrollar este motor, les dices que les quieres cambiar para el siguiente año un V10, te dicen, oye, estás loco. Aparte, que un V10, dicho así, no, es un V10 21.000 vueltas. Esto es un V10. O 19, como teníamos. Hagamos un campeonato para 19, ver, 20.000. devuélvanos, ¿eh? Entonces Eso, sí escucharás un Fórmula 1 de verdad. Que es lo que decía en su momento el gran Eddie Jordan, que lo escuché hace poco en una entrevista, pobrecito, que decía, el estar en la parrilla de salida con los V10, cuando todo el mundo empezaba a acelerar, que el suelo se movía, y es verdad, el suelo se movía, tú estabas al lado del coche y con todos los 20 coches o 24 coches que habían y notabas que tu vista hacía así, ¿no? Se movía el suelo. Aquello no es una sensación que no la tendremos nunca más hasta que no lleguen otra vez este tipo de motores. A ti siempre te gustó que el suelo se moviera a tus pies. Hoy tenemos Siempre. Teslas corriendo. Bueno, Oye, señores, lo ¿tú dejamos no aquí. tenías una anécdota? Yo quería contar una anécdota, Gracias, Chris. pero esto no tiene nada que ver con la carrera del fin de semana, pero son esas, no sé, son energías, fuerzas, algo que va más allá de lo normal. Mi primera carrera en Fórmula 1, visual, estuve ahí, fue el año 85 en Jacarepagua, ¿ok? Me tocó ver a Senna, no conocerlo, ver a Senna en el Lotus Negro, pero como en ese minuto no era, que es mi ídolo, no era la persona que estaba más preocupado de mirar a Jackie Stewart, a gente de esa famosa de tiempos anteriores. Bueno, le saqué unas fotos que las tengo, mis primeras fotos. Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, yo estuve el fin de semana en Woodwood, este fin de semana, porque había un club de members para eventos. Estaba Newitt, ahí me contó de que Alonso va a seguir. Y un amigo mío me dice, te tengo un regalo. Esto en la mitad del día, y le digo, qué bonito. Y me dice, acompáñame. Y vamos a un lugar donde vendían memorabilia y me entrega esta fotografía. Esto es historia para los mayores. Wow, qué bonita. Pero esta bonita. fotografía de Ayrton, Qué bonita. del mismo fin de semana de mi primera carrera. Mira la primera coincidencia. Entonces, bueno, yo muy emocionado, porque además se cruzan, ¿cómo puede ser que te pase esto? Y resulta que minutos después, sin saberlo yo también, está Bruno Senna ahí, que me lo cruzo 10 minutos después,
y manejó este auto, el mismo auto que yo vi el año 85, el mismo auto que ganó Portugal su primera carrera. Así que le agradezco a este amigo mío, Marcel, que se preocupó de comprarme este regalo sin saber todo lo que había detrás de esta fotografía. Esto para la gente que es más vieja como yo, como algunos de los que están aquí, no tú. Pero es increíble, para poner un poquito más de historia en este programa, que vale la pena ir acordándonos de... Es que la cara esta no es increíble. yo la quito. Me acuerdo Es un como si fotón. fuera el día Igual, de hoy. yo también. Faltas tú, Cristín, que También. no estás ni en el pensamiento de esa familia italiana ¿Cómo es de todavía. Ducarouche? Sí. El diseñador del coche era Ducarouche, que era un francés cachondo. Gerard cachondísimo, Ducarouche. Gerard Ducarouche, que había estado... Para contar un poquito. Había estado con Ligier por muchísimos años y la verdad es que hizo un coche... Y que había excepcional. hecho grandísimos coches de resistencia. Con Matra. Y Si yo hubiera sabido en ese minuto que iba a ser tan fan de Senna, me tiraron dentro del auto y corro con él, ¿eh? Pero no fue el caso. Bueno, pues con esta referencia no se puede mejorar ya. O sea, cuando has hecho una referencia a Senna, dices, bueno, bajamos puertas ya y hasta la semana que viene, porque esto ya es inmejorable. Andy, gracias por acompañarnos. Te vuelves ya a Austin en breve, ¿no? Nada, Entiendo, en 8 días estoy ahí otra vez. ¿Te ves ¿Vas con más- sombrero tejano o no? Sí, Sí, para las carreras no yo lo he solemos, visto, lo he visto. no Sí, sí. solemos Y poner. espuelas. No, y lleva espuelas. Espuelas también. no, pero es verdad que todo el equipo del circuito nos solemos poner el sombrero para las, ¿sí? sí, para las grandes O ocasiones. sea, es como, un poco para- el uniforme... Sí, al uniforme final de- a la gente le gusta mucho llegar a Texas y ver al staff del circuito pues vestido como tejanos. Yo no llevo botas, no llevo el cinturón, aunque tengo, pero sí que el sombrero me gusta mucho. de esos Sí. de la villa. Yo también tengo. Eres el tipo Pero a con ti te menos queda todo cara bien, de Andy, cowboy que he visto en mi vida, Ah, en sí, todo pues- caso. pues- Lejos, pues- el menos pues cara se de piensa cowboy. que soy tejano, ¿eh? Bueno, Cero. No. Bueno, sí. así Un nos austriaco, mejoramos, ¿eh? El próximo español, podcast cowboy, vengo no. con el sombrero de Yo Texas. tengo uno de Gerard, ¿cómo se llamaba aquella serie? De Kashmir también. No, de Dallas. Sí. De Dallas. El de Dallas. Tal cual. El Bueno, de JR. Gerard firmado. JR, que tenemos que terminar. Chris, que tengas buen viaje a Arabia, buen viaje a ti, Andy, a Gracias. Austin. Eduardo, Joan, nos vemos la próxima semana aquí en Dura la Vita. Y atención, invitado súper especial en Dura la Vita, con ocasión del Gran Premio de Arabia Saudí. Vamos a tener al flamante ganador de la carrera de Fórmula 2 de este fin de semana, Pepe Martí, va a estar con todos nosotros. Gracias por acompañarnos, os vemos en un ratito.